Buenas, mi nombre es Juan Manuel Cruz Rocha, con matrícula 863-526 del Laboratorio Electrónica 1 Digital, y voy a mostrar la resolución de la práctica número 5 con nombre minimización de funciones booleanas que se nos pedía para realizar la práctica y siguiendo los objetivos y las instrucciones que se nos indicaban. Primeramente, el objetivo nos dice que durante el desarrollo de esta práctica obtendremos las ecuaciones mínimas en las formas SOP, o sea, suma de productos AND y OR, y POS, productos de suma OR AND, de dos funciones booleanas, como se nos daban en la práctica número 4, y que la primera de la forma SOP y la segunda de F2 en forma POS, para reducir así la complejidad del circuito a implementar. Es decir, que armaremos un circuito mediante estas funciones, pero obteniendo una minimización primeramente mediante el circuito Logic, mediante el software, perdón. Y utilizamos ICP-Lever para realizarlo en Proteus, en un circuito integrado. El material a utilizar, que en este caso sería Proteus, tiene una fuente de 5 volts, una estabilidad de conexiones, que en este caso sería el Proteus porque lo vamos a simular. Un circuito integrado, el GAL 16V8, el GAL 22V10 o equivalente. Se nos dice esto, pero en realidad este utilizaremos otro que está en Proteus, que hace la función similar. 6 resistores de 330, un deep switch, 6 LEDs y con las conexiones que en este caso serán Proteus. Bueno, primeramente las funciones que dijimos serán las segundas que se nos otorgaban, que es así como las piden en la práctica, y son estas funciones las que yo escogí para después implementarlo y resolverlo como lo habíamos hecho en la práctica número 4 en una tabla, para posteriormente ir programando el circuito integrado para después al realizar la minimización. Bueno, tenemos esta tabla que es como se nos indican las variables A, B, C y D, que en este caso está así, y solamente se implementaron para resolver cómo sería una a una antes de la simplificación la tabla, porque con la simplificación lo que quería hacer era ponerlo más sencillo, pero antes de nada lo hice con esto, y así se realizó la tabla. Posteriormente, que era un poco similar al anterior, posteriormente ahora sí empezábamos con el ICP-Lever para realizar el código hábil mediante este código, que poníamos las entradas, las salidas, y poníamos declarando cada una de las funciones. De estas funciones ahora sí teníamos los valores para hacer estos valores y poder crear posteriormente eh, el chip report. Teníamos el chip report mediante el cual igualmente implementamos, asignábamos entradas y salidas para programar. En este caso que decía que íbamos a utilizar en Proteus es el P22V10G, y con este chip report lo que hacemos es ir declarando, y acá la programación de la tabla de cómo es que funcionaría en este caso estas funciones. Bueno, ahora sí en Proteus, este, utilizando lo anterior dicho y utilizando lo anterior dicho, creando un diagrama, pude obtener pues fácilmente cómo es que funcionaba, ¿verdad? Las funciones que se nos daban ya programadas que teníamos, y las interconexiones de AND y ORs, yo las fui detectando para poder hacer la programación correspondiente para que funcionara de esta manera el circuito en Proteus. Una vez teníamos el circuito en Proteus, utilizábamos el deep switch. Por ejemplo, acá que lo tenía todo apagado, pues, acá todo apagado, nos daban las dos entradas, que supone que así lo teníamos en la tabla. Y otro ejemplo que puse, por ejemplo, era si teníamos todas activadas, nada más era una. Bueno, así fue como realicé esto. Posteriormente, este era el circuito que se nos pedía, pero posteriormente, ahora lo que se nos pedía era que mediante el programa Logic Guide realizáramos la simplificación de estas funciones.
Bueno, utilicé por primera vez el programa de Logic, que me costó un poco configurarlo, pero así fue como realicé la simplificación. Y esto era mediante las simplificaciones de las maneras por productos y por sumos como se nos pedía. Que una vez ya puesto la programación en el de este, solo había que picar al routing y poner y ver la pantalla de simplificación que se nos otorgaba. Por ejemplo, la primera función se nos simplificó a esto y la segunda a esto, y así posteriormente con las demás, dependiendo de cómo lo configuráramos. Y esta práctica así fue sencilla de realizar porque solamente se nos pedía como una explicación breve de las simplificaciones y cómo funcionaban en, en, en Proteus. Bueno, esta simplificación era más que nada para en vez de aventarnos el rollo de andar buscando unas por unas, solamente si hacíamos con las simplificadas, hacíamos un desarrollo más compacto de lo que sería realizar uno por uno los cambios que se nos daban en las funciones largas, pues ya reducidas. Para realizarlo ahora sí en Proteus era más sencillo ubicar, saber cuáles son positivos, positivos, negativos de que nos fuera a dar señal o no, vaya. Y así es como se realizó esta práctica número 5 de electrónica digital número 1. Así como se realizó la práctica número 5. Mi nombre es Juan Manuel Cruz Rocha y aquí se vieron las simplificaciones de las resoluciones para completar esta práctica y ver cómo hacerlo más funcionable para siguientes prácticas o siguientes cursos sobre electrónica digital.